Mis padres quieren que apoye el matrimonio de mi hermana con mi exmarido abusivo. Ellos tomaron partido por él hasta que la verdad explotó días antes de la boda, hace 2 años. Estuve casada con un perdedor llamado Ron. No uso este término a la ligera ni por rencor, es la única palabra que realmente captura lo tóxico y agotador que fue como pareja. Él fue, sin lugar a dudas, la persona más agotadora emocional, mental y financieramente con la que he estado involucrada. Lo peor es que estaba tan ciega por el amor y la esperanza en ese momento que le di todo lo que tenía para dar, y más. Ahora me parece casi increíble decir que literalmente derramé mi sangre, sudor y lágrimas para que nuestra relación funcionara, solo para que él tomara y tomara sin dar nada a cambio. Ron y yo salimos durante 3 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, nunca logró mantener un trabajo decente, lo cual era frustrante, pero al menos en aquel entonces parecía que lo estaba intentando. Él tomaba trabajos ocasionales aquí y allá y decía que estaba trabajando para algo mejor. Elegí creerle porque todavía éramos jóvenes, y pensé que su ambición eventualmente lo llevaría a algún lugar. Luego, la vida nos lanzó una curva, descubrí que estaba embarazada. Esto fue inesperado, ya que ni siquiera lo estábamos intentando. Ni siquiera tuve tiempo suficiente para pensar en mis opciones antes de que Ron comenzara a presionarme para casarme. Insistió en que era importante para él que nuestro hijo naciera dentro de una familia adecuada. Dijo que quería hacer lo correcto por mí y por el bebé. En ese momento, se sintió como un gesto romántico y honorable. Ya estaba emocionalmente involucrada con él, y quería creer en el sueño de construir una familia feliz juntos. Tonto de mí, acepté casarme con él, pensando que era la mejor decisión para todos nosotros. Pero si nuestra relación tenía grietas antes, el matrimonio las convirtió en grandes brechas. Casi inmediatamente después de casarnos, las cosas comenzaron a desmoronarse. El poco esfuerzo que Ron había estado poniendo en nuestra relación antes desapareció por completo, y sus verdaderos colores comenzaron a brillar. Lejos de asumir su responsabilidad como esposo y futuro padre, parecía pensar que casarse le daba vía libre para dejar de intentarlo por completo. Ron comenzó a gastar cada centavo que ganaba apostando o bebiendo. Esto era algo diario. Se quedaba fuera hasta altas horas de la mañana, pasando el rato con gente al azar en los bares. Mientras tanto, yo estaba embarazada, trabajando a tiempo completo y tratando desesperadamente de mantenernos a flote. A pesar de mi condición, asumí la responsabilidad de todas nuestras cuentas, gastos domésticos y todo lo demás que conlleva prepararse para un bebé. Seguí diciéndome que las cosas mejorarían y que Ron eventualmente se daría cuenta de sus responsabilidades, pero estaba equivocada. Nunca me ayudó. Una noche, me desperté sintiéndome horriblemente mal. Una ola de pánico me invadió al darme cuenta de que estaba sangrando. Podía sentirlo corriendo por mis muslos, y en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. Mi primer instinto fue llamar a Ron para pedir ayuda, pero como de costumbre, no estaba en casa. Lo llamé repetidamente, esperando que contestara y viniera a ayudarme, pero cuando finalmente respondió, se negó rotundamente a llevarme al hospital. Me dijo que probablemente no era nada y que no debía molestarlo cuando estaba con sus amigos. Me regañó por ser dramática. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar en él, ni siquiera en una emergencia grave. No tuve más remedio que conducir yo misma hasta el hospital, temblando de miedo y dolor todo el camino. Los médicos confirmaron mi peor temor, había sufrido un aborto espontáneo. Mi bebé, la pequeña vida que había estado cuidando y soñando, se había ido. Sentí que no podía respirar y no sabía qué hacer. Y para empeorar las cosas, cuando Ron se enteró de mi aborto espontáneo, me culpó por la pérdida de nuestro hijo. Tuvo la audacia de sugerir que de alguna manera era mi culpa, que mi cuerpo había fallado, o peor, que yo había hecho algo para causarlo. Sus palabras fueron como cuchillos retorciéndose en heridas que ya eran insoportables. Ya me estaba ahogando en la culpa, cuestionando cada movimiento que había hecho durante mi embarazo. Y aquí estaba el hombre que se suponía que era mi compañero, echando sal en mis heridas más profundas. Incluso me dijo que Dios me había quitado al niño y se lo había dado a alguien más que era más merecedor. Durante semanas después del aborto espontáneo, viví en el dolor y la vergüenza. Lloraba durante horas en la cama, incapaz incluso de levantarme e ir a trabajar. Ron no intentó consolarme ni ayudarme a procesar la pérdida, en cambio, solo me hizo sentir peor,
Como si de alguna manera fuera indigna incluso de la compasión básica. Actuaba disgustado cada vez que veía mi cara. Yo fui quien finalmente tuvo que levantarme e intentar distraerme con el trabajo, a pesar de lo que estaba pasando. Sabía que necesitábamos el dinero. Luego, Ron perdió su trabajo debido a la reducción de personal de su empresa. Después de esto, nuestra situación empeoró. En lugar de usar este revés como motivación para encontrar otro trabajo o contribuir a nuestro hogar de alguna manera significativa, simplemente se rindió. Comenzó a pasar todo el día, todos los días en casa jugando videojuegos. Dejaba platos sucios, latas vacías y basura por todas partes, convirtiendo nuestra casa en un chiquero, y luego actuaba como si no fuera su responsabilidad limpiar nada de eso. No levantó un dedo para ayudar en la casa, ni siquiera lo mínimo. Meses viviendo así me afectaron gravemente, tanto física como emocionalmente. Me sentí atrapada en un ciclo interminable de miseria y desesperación. Me sentí tan abrumada por el peso de todo que estuve peligrosamente cerca de acabar con mi propia vida 2 veces. Pero de alguna manera, por pura fuerza de voluntad, me alejé del borde. A pesar de saber que estaba enferma y completamente agotada, Ron continuó esperando que yo cocinara para él, que limpiara después de él y que atendiera a todos sus caprichos. No importaba cuán exhausta o enferma me sintiera, él lo exigía todo de mí sin dar absolutamente nada a cambio. Mis súplicas de ayuda cayeron en oídos sordos, y cualquier intento de hablar sobre cómo su comportamiento me estaba afectando fue recibido con desdén, hostilidad abierta. Un día, simplemente me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir así. No podía seguir sacrificándome por alguien que me trataba tan horriblemente. Necesitaba salir de este matrimonio antes de que me destruyera por completo. Cuando finalmente reuní el coraje para pedirle el divorcio a Ron, se volvió violento. Me golpeó muy fuerte. Como si eso no fuera suficiente, luego me quitó las llaves del auto, el teléfono y la billetera para asegurarse de que no pudiera salir de nuestra casa sin su permiso. Me amenazó, diciendo que nunca me permitiría divorciarme de él y que no tenía más remedio que quedarme con él para siempre y seguir pagando por todo, sin importar cuán miserable fuera. Pero al día siguiente, mientras él dormía, escapé de alguna manera y llamé a la policía desde la casa de mi vecino. Afortunadamente, la policía llegó y Ron fue arrestado. Debido a que esta fue su primera ofensa, el tribunal le ordenó que asistiera a clases obligatorias de manejo de la ira, pero eso fue todo. No enfrentó tiempo en prisión ni ninguna repercusión significativa por la forma en que me había tratado. Sin embargo, esto me dio motivos para divorciarme de él. Después de muchos idas y vueltas con él intentando retrasar, manipular y hacer las cosas lo más difíciles posible para mí, conseguí mi deseo, nuestro divorcio se finalizó. Me fui sin tomar un solo centavo de él, no porque no mereciera una compensación por todo lo que había pasado, sino porque no quería nada que me uniera a él. Quería una ruptura limpia, una en la que pudiera dejar la toxicidad de ese capítulo de mi vida muy atrás. Tan pronto como se resolvió el divorcio, recogí mi vida y me mudé a una ciudad diferente, muy, muy lejos de él. Desde esa mudanza, he cortado completamente todo contacto con Ron. A lo largo de todo esto, solo les conté a mis padres algunos fragmentos de lo que estaba pasando en ese momento. No estaba lista para compartir la magnitud de mi dolor y sufrimiento. Tal vez estaba avergonzada, o tal vez estaba tratando de protegerlos de la verdad. Pero solo después de que se finalizó el divorcio y comencé a sanar, me sentí lista para finalmente contarles todo. Cuando me abrí a mi familia sobre todo lo que había sucedido con Ron, se sorprendieron. Mis padres, especialmente, se desilusionaron al saber lo que había soportado sola. Mi hermana menor, Karen, también pareció compasiva. Han pasado 2 años desde mi divorcio, y mi vida ha cambiado por completo. Tengo un trabajo mucho mejor que antes, y gano un salario sólido que me permite vivir cómodamente. Siento que finalmente recuperé el control de mi vida y mi futuro. Como tengo un estilo de vida cómodo ahora, he podido enviar algo de dinero a casa a mis padres. Verás, mis padres se han jubilado, así que quiero que disfruten el resto de sus vidas cómodamente sin ningún estrés financiero. Mi hermana, Karen, todavía vive con nuestros padres. Es una desertora de la escuela secundaria con un historial de consumo de drogas, aunque se las arregla para limpiarse y estabilizar su vida hasta cierto punto. Todavía tiene un largo camino por recorrer.
Ahora trabaja como camarera en un restaurante local y vive con nuestros padres para ahorrar en alquiler y otros gastos. Soy consciente de que el dinero que envío a casa también la ayuda indirectamente, y estoy de acuerdo con eso. Al final del día, son mi familia, y quiero que estén bien. Esta semana, mis padres me llamaron con algunas noticias importantes. Pude escuchar la emoción en sus voces, lo que me dio curiosidad. Me informaron que mi hermana, Karen, se iba a casar. Estaba realmente sorprendida porque no tenía idea de que estaba saliendo con alguien, así que naturalmente pregunté quién era el chico afortunado. Fue entonces cuando mis padres dudaron un poco. Hubo una larga pausa antes de que dijeran nerviosamente que necesitaban que les prometiera que no iba a reaccionar exageradamente cuando les contaran más sobre el chico. Inmediatamente sentí una sensación de hundimiento en mi estómago. ¿Qué podría justificar tal advertencia? Y luego me dijeron que Karen se casaba con mi exmarido, Ron. Estaba completamente aturdida. Por un momento, ni siquiera pude procesar las palabras. Mi hermana, mi propia hermana, planeaba casarse con el mismo hombre que me había causado tanto dolor y problemas. Drama. Pensé que debía haber algún tipo de error. Les pregunté si estaban bromeando, esperando que se rieran y admitieran que era una broma ridícula, pero no estaban bromeando. Mi madre dijo que esto era cierto, y como Karen y la familia habían evitado decirme antes porque sabían que me molestaría mucho. Aparentemente, querían suavizar el golpe esperando para darme esta gran noticia. Luego continuó diciéndome cómo Karen y Ron se habían conocido accidentalmente hace unos meses cuando Ron había entrado en el restaurante donde trabaja Karen, y lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en una amistad. Esa supuesta amistad rápidamente floreció en un romance en toda regla entre ellos. Según mi madre, solo han pasado unos meses, pero ya están completamente enamorados el uno del otro. Escuchar esto se sintió como un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Karen no solo había comenzado una relación con él, sino que también había decidido casarse con él, sabiendo perfectamente que era mi ex, sabiendo perfectamente lo que me había hecho pasar. Y Ron, el hombre que había convertido mi vida en un infierno, ahora estaba a punto de convertirse en mi cuñado. ¿Qué estaba pasando? No podía entenderlo. ¿Cómo podía mi familia pensar que esto estaba siquiera remotamente bien? ¿Cómo podía Karen justificar estar con alguien que había sido tan cruel con su propia hermana? ¿Y por qué nadie pensó que era importante decirme antes? Su secreto se sintió como una traición en sí misma, como si todos hubieran conspirado para mantenerme en la oscuridad hasta que fuera demasiado tarde para expresar alguna preocupación. Me senté al teléfono en silencio aturdido mientras mi madre seguía hablando, tratando de instarme a aceptarlos. Ella dijo que Ron parecía haber cambiado y que Karen creía en su capacidad de ser una mejor persona. Mamá incluso mencionó lo feliz que parecía Karen y que tal vez debería intentar ver esto como una oportunidad para un nuevo comienzo para todos los involucrados. Pero honestamente, sentí que iba a vomitar. La sola idea de que Karen se casara con Ron me enfermó físicamente. Traté de discutir con mi madre, tratando de hacerle entender que Karen no sabía quién era realmente Ron. Ella no podría saber qué tipo de hombre era realmente hasta que tuviera que enfrentar el mismo trauma. Le dije que ella y papá deberían haberle dicho a Karen que no siguiera una relación con alguien tan tóxico y violento como él. Para mi sorpresa, mi padre admitió que lo había intentado una o dos veces, pero Karen se había mostrado inflexible en su decisión. Luego, mamá lanzó otra bomba, reveló que Ron ya se había reunido con ellos para cenar hace algún tiempo, y aparentemente, durante esa cena, había contado una narrativa ridícula sobre cómo yo era en realidad la culpable de nuestro divorcio. Según Ron, yo le había hecho la vida difícil y lo había hecho arrestar sin razón. Mi madre luego continuó diciéndome que era injusto de mi parte culpar completamente a Ron por el divorcio. Ella sugirió que también debería asumir cierta responsabilidad. Estaba absolutamente aturdida. ¿Cómo podía mi propia madre siquiera considerar la idea de que esto era de alguna manera mi culpa? Ese tipo literalmente me había golpeado. ¿Cómo podía ella, de todas las personas, creerle a él antes que a mí después de todo lo que le había confiado? Mi padre entonces intervino, preguntándome si quizás no había superado a Ron todavía. Me preguntó si todavía estaba enamorada de él o algo así, por lo que tenía dificultades para aceptar su relación con mi hermana. Por supuesto, había seguido adelante,
Pero esto no se trataba de seguir adelante, se trataba de que mi hermana trajera a ese hombre tóxico de regreso a nuestras vidas, y mis padres actuando como si no fuera gran cosa. Cuando le dije eso a papá, su respuesta fue irritante. Dijo que si realmente hubiera seguido adelante, entonces no debería tener problemas para aceptar su relación. Argumentó que Karen y Ron eran adultos, y si querían casarse, era su decisión y no la nuestra. Según él, necesitaba dejar de hacer esto sobre mí. Luego, mi madre me instó a dejar que el pasado sea el pasado. Dijo que debería ser feliz y apoyar a mi hermana, especialmente porque Karen había tenido demasiado miedo de decirme sobre su relación con Ron en primer lugar, pero ahora que se casaban, esperaban que los aceptara y me uniera a su celebración. Escuchar esto solo alimentó mi enojo. Mi hermana no tenía miedo porque pensaba que sería irrazonable, claramente tenía miedo porque en el fondo sabía que esto estaba mal. Ella sabía lo que Ron me había hecho, y aún así eligió estar con él. Ahora todos estaban tratando de hacerme sentir culpable por ser comprensiva. Estaba tan furiosa y herida que ya no podía soportarlo. Corté la llamada. Desde entonces, mi teléfono ha estado explotando con mensajes de texto y llamadas de mis padres. Me han llamado egoísta por no estar feliz por mi hermana. Me han acusado de guardar rencor y de negarme a ver cómo Ron supuestamente ha cambiado. En lugar de apoyarme, mi familia me presiona para que le dé la bienvenida a este hombre a mi vida, ignorando todo lo que he pasado. ¿Soy la mala persona aquí? Gracias a todos por sus amables comentarios. Me alegro de haber traído esto a Reddit, ya que he recibido más apoyo de extraños que de mi propia familia. Permítanme aclarar, no solo estoy horrorizada de que Karen planea casarse con Ron, estoy absolutamente horrorizada de que haya elegido asociarse con un hombre como él en primer lugar. Este es un hombre que ha causado un inmenso dolor y sufrimiento en mi vida, un hombre que me culpó por el aborto espontáneo de nuestro hijo, como si fuera algo que yo pudiera controlar, un hombre que no se preocupó lo suficiente como para llevarme al hospital cuando estaba sangrando y asustada. Un hombre que me golpeó cuando intenté irme y amenazó con herirme más si me atrevía a desobedecerlo, era alguien que nunca contribuyó a nuestro hogar o a nuestra relación de manera significativa, y sin embargo me agotó emocional, física y financieramente. Sabiendo todo esto, es desgarrador pensar que mi propia hermana siquiera consideraría la idea de estar con él, y mucho menos casarse con él. ¿Cómo podría justificar estar con un hombre así? ¿Cómo podría pensar que es un compañero seguro o confiable después de todo lo que ha hecho? Lo que es peor es que Ron de alguna manera ha logrado manipular no solo a Karen sino también a mis padres para que crean una versión retorcida de los eventos. Él les ha hecho pensar que yo era en parte culpable de nuestro divorcio, como si no hubiera intentado todo lo posible para que nuestro matrimonio funcionara antes de finalmente darme cuenta de que era una causa perdida. El hecho de que mi propia familia incluso esté considerando estas mentiras se siente como una profunda traición. Como la hermana mayor, siempre he sentido una cierta responsabilidad hacia Karen, aunque hemos tenido altibajos. Siempre me he preocupado por ella y he querido lo mejor para ella. Es por eso que esta situación es tan dolorosa para mí. No puedo quedarme de brazos cruzados y verla cometer los mismos errores que yo, especialmente con un hombre tan peligroso y tóxico como Ron. Ella no merece el tipo de vida que soporté, nadie lo hace. Sé que simplemente guardar silencio y cortarlos no resolverá nada. Por mucho que me sienta herida y traicionada por mi familia en este momento, no puedo simplemente darles la espalda sin al menos intentar convencerlos primero. Es por eso que decidí programar una videollamada con mis padres y Karen esta semana. Quiero confrontarlos directamente sobre esta situación. Necesito hacerles entender exactamente qué es Ron y de qué es capaz. Les recordaré todo lo que pasé por él, el abuso, la manipulación, el trauma, y les rogaré que tengan razón antes de que sea demasiado tarde. Esta no será una conversación fácil. Sé que me enfrentaré a la resistencia, y sé que existe la posibilidad de que no me escuchen, pero tengo que intentarlo por mi propia paz mental. Necesito saber que hice todo lo posible para proteger a mi hermana de cometer este error catastrófico. Después de esto, si aún decide continuar con este matrimonio, entonces al menos sabré que hice todo lo posible. Bueno, la videollamada con mi familia no salió como esperaba, de hecho, se convirtió en una pesadilla. Reuní todas las pruebas que tenía, incluidos los registros médicos que documentaban el abuso que había sufrido a manos de Ron. Nunca les había mostrado esto a mi familia,
Pero esta vez quería mostrarles a mi familia una prueba irrefutable del dolor y el sufrimiento que me había causado. No como una forma de hacer que se tratara de mí, sino para advertirle a Karen sobre qué tipo de hombre estaba tratando. Expliqué todo con la mayor claridad y calma posible, junto con mis registros que relataban los años de trauma que soporté y expresando mi temor genuino de que ella pudiera sufrir el mismo destino. Pero en lugar de comprensión o incluso simpatía, Karen inmediatamente se puso a la defensiva. Argumentó que Ron había sufrido tanto como yo durante nuestro matrimonio y me acusó de ser un buscador de atención, alegando que estaba usando mis experiencias pasadas para obtener simpatía de todos. Ella me dijo cómo Ron le había contado que yo era quien lo había incitado a arremeter contra mí y que había estado equivocada al llamar a la policía cuando él me agredió físicamente. Como si eso no fuera suficiente, Karen luego hizo un comentario cruel y sorprendente sobre mi aborto espontáneo. Se burló de mí, diciendo que quizás era mejor que perdiera a mi bebé con Ron porque claramente no estaba destinada a ser su esposa por mucho tiempo o madre de su hijo. Escuchar esto fue devastador. No podía creer que mi propia hermana pudiera decirme algo tan cruel y despectivo sobre una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Lo único que noté fue que durante la llamada, mis padres en su mayoría se mantuvieron callados. Cuando hablaban, era para intentar calmarnos en lugar de tomar una postura firme. Necesitaba que me defendieran, que vieran la verdad, pero en cambio, parecían más preocupados por mantener la paz y estar de acuerdo con mi hermana. Mi padre me aseguró que vigilarían de cerca a Ron para asegurarse de que no le hiciera daño a Karen como me hizo daño a mí. Le pregunté cómo haría eso, y fue entonces cuando papá me informó que aparentemente Ron se suponía que se mudaría con ellos después de su matrimonio con Karen. Discutí con papá que esta era una muy mala idea. Sin embargo, papá gritó que era su casa, así que dependía de él y no de mí decidir quién podía o no vivir allí. Me dijo que era la decisión correcta para que Ron se mudara a la habitación de Karen después de la boda, ya que todavía no tenían un lugar propio. Mis padres afirmaron que este acuerdo permitiría a Karen y Ron ahorrar dinero mientras también les permitía vigilarlos. Les advertí a mis padres que una vez que lo dejaran entrar, nunca se iría. Ron es un gorrón, simple y llanamente. En el momento en que se sienta cómodo, encontrará todas las excusas para quedarse, agotando sus recursos y causando caos en su hogar. Estaban abriendo la puerta al desastre. Les pregunté a mis padres si realmente habían pensado en esto. ¿Realmente creían que Ron había cambiado? ¿Creían que podían manejarlo de alguna manera mejor que yo, a pesar de todo lo que me había hecho? Mi madre descartó mis preocupaciones, diciéndome que quizás él no estaba tan enamorado de mí como de mi hermana y que quizás esta vez sería mejor. Me burlé, mi frustración hirviendo. Les dije a mis padres, sin lugar a dudas, que si así era como iban a manejar las cosas, entonces no podía quedarme sentada y mirar. Estoy en contra de la relación de Ron y Karen, y ya no quería tener nada que ver con eso. Dije que si querían seguir apoyando la relación retorcida de Karen y Ron y dejar que se mudara con ellos, entonces esa era su decisión, pero en el futuro, cortaría el contacto con ellos, ya que no quería ser parte de una familia que apoyara a mi abusador. También les informé que ya no les enviaría dinero. Ya no quería mantener a mi familia junto con Ron. Cuando mis padres escucharon esto, inmediatamente comenzaron a discutir conmigo, diciendo que era injusto de mi parte cortarlos como su hija. Dijeron que debería apoyarlos sin importar qué. Karen también argumentó que incluso si quería dejar de hablar con ellos, al menos debería tener la decencia de seguir enviándoles dinero. Señaló cómo planeaba dejar su trabajo y concentrarse en convertirse en una esposa ama de casa para Ronnie. Necesitaba mi dinero más que nunca, ya que Ron todavía no ganaba lo suficiente. La audacia de todo esto fue asombrosa. Señalé sin rodeos que si ella quería vivir ese estilo de vida, entonces Ron debería ser quien lo financiara, no yo. No es mi responsabilidad financiar sus elecciones, especialmente no después de su decisión de casarse con él. Karen luego me gritó, acusándome de castigarlos por celos. Ella dijo que los estaba cortando simplemente porque ella le había perdido, Ron, y que yo todavía estaba atascada en el pasado. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara. Sin embargo, mantuve mi posición. Estaba harta de ser la que lo sostenía todo junto para ellos mientras tomaban decisiones desastrosas. Me negué a dejar que ella y mis padres me manipularan más.
cuanto más discutían, más resuelta me volvía con mi decisión de cortarlos. Había terminado, y lo decía en serio. Desde esa conversación, fiel a mis palabras, he cortado completamente los lazos con mi familia. No es una decisión que haya tomado a la ligera, y el dolor de ella aún perdura, pero sé que fue la decisión correcta para mí. Lo que me han hecho es imperdonable. Ahora necesito proteger mi paz, mi cordura y mi futuro, y si eso significa alejarme de las personas que amo, que así sea. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me gustaría agradecer a todos por sus mensajes y comentarios de apoyo. Bueno, acabo de enterarme por algunos de mis primos que Karen y Ron han terminado. Aparentemente, Karen lo sorprendió engañándola una semana antes de que su boda estuviera a punto de tener lugar. Y por lo que he escuchado, ella se volvió completamente loca con él. Dado todo lo que sé sobre Ron, no es ninguna sorpresa, realmente, obviamente es un mentiroso, un manipulador y un tramposo. Pero no puedo evitar sentir una pequeña sensación de vindicación. Tenía razón sobre él. Todavía no ha cambiado. De todos modos, desde la ruptura, mis padres han estado haciendo todo lo posible para ponerse en contacto conmigo. Aparentemente, han estado rogando a mis parientes que me hablen, pidiéndoles que me convenzan de que abra la comunicación con ellos. Ahora que Karen y Ron ya no se van a casar, quieren arreglar las cosas entre nosotros, suavizar las cosas y hacer que vuelva a sus vidas. Pero me mantengo firme en mi decisión. No voy a dejarlos entrar. Estoy bastante segura de que todo lo que quieren de mí es mi dinero. Su repentino cambio de opinión no tiene nada que ver con su preocupación por mí. Se trata de su necesidad de tenerme de vuelta en el redil para que pueda seguir manteniéndolos a ellos y a mí, hermana, económicamente. Bueno, eso no va a pasar. Mi vida va mucho mejor ahora sin mi familia. Mi carrera está prosperando, y también he comenzado a salir con alguien nuevo. Actualmente, no estoy dispuesta a arriesgar mi paz solo porque mi familia está luchando por corregir sus errores. Eran tóxicos, y he visto lo rápido que se volvieron contra mí para defender las malas decisiones de Ron y Karen. Para cualquiera que pueda estar preocupado por mi seguridad, por favor, no se preocupe. Ron no puede aparecer en mi casa, vivo en un apartamento seguro con cámaras por todas partes. Si alguna vez aparece, créanme, lo haré arrestar, y esta vez nos aseguraremos de que vaya a prisión. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. No sé si alguien todavía sigue esta historia, pero solo quería actualizar que mis padres me enviaron un correo electrónico recientemente diciendo que mi padre había tenido un accidente y se había roto la mano. Afirman que algunos de los gastos médicos no están totalmente cubiertos por el seguro, y aparentemente, se han atrasado en otras cuentas. Ahora quieren que yo pague por todo. También se quejan de cómo Karen no los está ayudando con nada, lo cual, sorpresa, no me sorprende en absoluto. Lo que realmente me molesta, sin embargo, es la repentina ola de disculpas que me están lanzando. Aparentemente, se están dando cuenta de lo equivocados que estaban hace tantos meses y de cómo me trataron mal sin razón. Incluso mencionaron que deberían haberme escuchado sobre Ron y lo mucho que lamentaban haberme rechazado. Están actuando como si les debiera algo solo porque mi padre resultó herido. ¿Dónde estaba su preocupación antes cuando se pusieron de su lado en lugar del mío? Oh, qué conveniente. Ahora que necesitan algo, finalmente reconocen sus errores. Demasiado poco, demasiado tarde. Ya no me importa. Lo último que voy a hacer es dejarlos volver a mi vida. Esto no se trata de su salud o sus cuentas, se trata de que intentan manipularme para que les dé dinero de nuevo. Así que incluso después de ese correo electrónico, he optado por no responder, y no tengo intención de hacerlo. Pueden resolver las cosas por sí mismos.